«¿Puedo quedarme con sus obras, señor?» Pero cuando el millonario miró a sus ojos ocurrió un milagro. Bajo el tenue resplandor de las lámparas de araña con forma de estrellas congeladas, el murmullo de la riqueza susurraba por cada rincón del Le Pavón, el restaurante más exclusivo enclavado en el corazón palpitante de la ciudad. Era una noche envuelta en una quietud de terciopelo, rota solo por la suave elegancia de un piano que tejía melodías en el aire. Cada mesa era un reino silencioso de poder y prestigio, delimitado por velas y coronado por cristales. En la esquina más lejana, oculta tras un arreglo de orquídeas y sombras, estaba sentado John Maxwell, de 48 años, magnate tecnológico, multimillonario y viudo. Su traje Armani estaba hecho a medida a la perfección, su reloj de platino atrapaba destellos de luz al azar, pero nada de eso podía cubrir el vacío en su pecho. Miraba fijamente el filet mignon intacto frente a él, su aroma era rico y tentador, aunque bien podría haber sido polvo. Frente a él, la silla vacía resonaba más fuerte que cualquier sonido en la sala. Sus dedos se apretaron levemente alrededor del tallo de una copa de Burdeos, el remolino rojo dentro danzando como un fantasma. Habían pasado 10 años desde el accidente, desde que su esposa Lillian y su hijo Caleb de 3 años desaparecieron del mundo en el choque de metal retorcido y cristal hecho trizas. Desde entonces, John había llenado su vida de silencio, rutina y un imperio de distracciones. Levantó la copa lentamente, como si el peso contuviera recuerdos, pero justo cuando la llevó a sus labios, una voz rompió el aire a su lado, suave, temblorosa, inesperada. «¿Puedo quedarme con sus obras, señor?» John se congeló. Giró bruscamente la cabeza y se encontró mirando hacia abajo a una joven que estaba de pie junto a su mesa. No podía tener más de 19 años. Su cabello rubio estaba recogido en un moño desordenado, con mechones sueltos cayendo en rizos cansados. Su abrigo estaba raído, aferrado a sus hombros contra el fresco otoñal. En sus brazos llevaba a un bebé, quizá de 7 u 8 meses, envuelto en una manta descolorida. Los ojos del bebé, grandes y luminosos, estaban fijos en el montón de puré de papas y las rebanadas de carne aún humeantes en el plato de John. La voz de la joven había sido casi un susurro, pero de algún modo había atravesado la quietud del restaurante como una cuerda de violín rompiéndose. John parpadeó como si despertara de un largo y denso sueño. A su alrededor, la sala se quedó inmóvil. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las conversaciones se desvanecieron en un silencio atónito. Un camarero comenzó a dar un paso hacia adelante, con la preocupación ya frunciendo su ceño, pero John levantó la mano sutilmente. El gesto fue pequeño pero autoritario. Estudió su rostro. No había vergüenza en su expresión, ni rastro de manipulación o compasión buscada. Solo agotamiento y algo más profundo, una ferocidad silenciosa, una necesidad no por ella misma, sino por la pequeña vida que sostenía cerca de su pecho. Sostenía al niño con una devoción protectora que despojaba todo lo demás del momento. No estaba mendigando. No estaba robando. Estaba sobreviviendo. La garganta de John se tensó. La vela entre ellos parpadeó. En ese instante, algo cambió dentro de él. No fue una gran epifanía, aún no, pero sí un murmullo, una chispa. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese solo instante, esa única pregunta, desmontaría los muros que había construido durante una década y lo conduciría hacia una redención que nunca había buscado, a través de un amor que jamás esperó. Permaneció allí un largo momento, congelado, su mirada clavada en la joven como si el resto del mundo se hubiese derretido hasta convertirse en ruido de fondo. Su cabello rubio estaba sin cepillar, cayendo en ondas despeinadas alrededor de su rostro y hombros, los mechones atrapando destellos de luz de las velas como si fueran oro roto. Su abrigo apenas cubría su figura, las mangas eran demasiado cortas, la tela desgastada en los codos. En sus pies llevaba un par de zapatillas destrozadas, empapadas de la mugre de la ciudad y casi rotas por completo. Pero no fue su apariencia lo que hizo que John contuviera el aliento. Fueron sus ojos. No suplicaban. No titubeaban. Lo sostenían con firmeza, llenos de algo mucho más fuerte que la desesperación, defensa, dignidad y una tristeza silenciosa casi insoportable. Había una clase de valentía en su expresión, del tipo que solo se forja cuando no queda nada por proteger excepto la vida frágil que se carga. No pedía por ella.
Pedía por su hijo. John dudó solo un instante más, como si un hilo invisible estuviera siendo tensado entre ellos. Luego, con un leve movimiento, empujó el plato hacia adelante. «Tómalo», dijo suavemente, casi para sí mismo. Ella no se lanzó sobre la comida. No la devoró como alguien hambriento. En cambio, con una reverencia que lo golpeó más duro que cualquier grito, sacó de la bandolera colgada de su hombro un pequeño paño cuadrado, limpio aunque deshilachado en los bordes. Cuidadosamente envolvió el puré de papas y las rebanadas de carne restantes en su interior, doblando las esquinas como si estuviera preservando un tesoro, no sobras. Luego, arrodillándose con delicadeza sobre una rodilla, acunó al bebé más cerca y sacó una pequeña cuchara de plástico de su bolsillo. John observó sin parpadear cómo ella recogía una porción modesta de la comida tibia y soplaba suavemente sobre ella antes de guiar la cuchara hacia la boca del bebé. El niño abrió instintivamente, sus pequeños labios separándose, su lengua extendiéndose. En el momento en que el puré tocó su lengua, emitió un sonido de alegría, un suave gorjeo tan puro que hizo que los dedos de John se cerraran alrededor del borde de la mesa. El rostro del bebé se iluminó bajo el resplandor de la vela, sus manitas golpeando el pecho de la joven, una sonrisa brotando en sus mejillas redondas como un amanecer tras una larga noche congelada. Era el tipo de sonrisa que John no había visto en años, no desde su propio hijo. Algo se le atascó en la garganta. Apartó la mirada solo por un segundo, intentando aclarar la niebla repentina en su visión, pero sus ojos volvieron de inmediato cuando el bebé soltó otro suspiro feliz, como si el calor de una cucharada fuera suficiente para llenarlo de alegría. La joven no dijo nada. Simplemente siguió alimentándolo, una cucharada a la vez, con infinita paciencia. Sus manos eran firmes, su respiración tranquila. Ella hizo lo que había hecho tantas veces antes. Alimentó a su bebé con la gracia silenciosa de una madre que ya no espera nada, solo vive para el siguiente respiro de su hijo. «He estado sola desde entonces», dijo, hablando con claridad, sin amargura. «Vivimos en este coche desde hace 2 meses. Limpio casas, sirvo mesas cuando puedo». John miró el vehículo. La manta desgastada. La ropa del bebé apilada como si fuera un tesoro en el rincón. «Puedo ayudarte. Un hotel, comida, lo que necesites». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier exigencia podría haberlo hecho. La farola parpadeaba sobre ellos, proyectando un resplandor ámbar sobre su rostro. En esa luz, John vio algo familiar. Sus ojos no eran exactamente los de su esposa fallecida, pero lo bastante parecidos para quebrar algo dentro de él. La forma en que Emily sostenía a su hijo, la manera en que se mantenía erguida con nada más que amor como armadura, despertó algo en él. Algo que había sido enterrado con su esposa y su hijo. Retrocedió, de repente inestable. «Gracias», dijo. Emily frunció el ceño. «¿Por qué?» «Por recordarme que aún tengo corazón». Ella no dijo nada. Solo acunó a Noah con más fuerza, retomando la canción de cuna. John se quedó allí un poco más, la melodía tejiéndose en la noche como una línea de vida. Y aunque Emily no sonrió, tampoco cerró la puerta. Y eso, de alguna manera, lo fue todo. Desde esa noche, John no pudo quitarse de la cabeza la imagen de la chica con los zapatos rotos y el bebé con la sonrisa de puré de papas. No importaba cuántos correos electrónicos revisara o a cuántas reuniones de junta asistiera, sus rostros lo acompañaban. Recordatorios silenciosos de que, en la misma ciudad donde la gente bebía vinos de $8,000, una madre y su hijo sobrevivían solo con bondad y resistencia. Nunca volvió a hablar con ella, al menos no de inmediato. En cambio, comenzó a actuar. En silencio. Con precisión. Como había construido su fortuna. Encontró su coche otra vez, estacionado detrás de un terreno baldío junto a una iglesia abandonada. Sin acercarse. Sin invadir. Dejaba pequeños paquetes cerca del vehículo en las primeras horas de la mañana, antes del amanecer. Un bote de fórmula para bebé. Un paquete de pañales. Un recipiente sellado con sopa casera, aún tibio al tacto. Organizó que un pediatra hiciera una visita discreta, fingiendo ser parte de un programa de ayuda de la iglesia. Emily no sabía quién lo había enviado. No preguntó. Pero cuando el doctor se fue,
Sostuvo a Noah más tiempo de lo habitual y susurró gracias, sin dirigírselo a nadie en particular. Al principio, Emily era escéptica. Había aprendido a sobrevivir esperando la decepción. Pero esos gestos silenciosos nunca venían con notas, nunca con expectativas ni condiciones. Nadie le pedía que sonriera. Nadie le exigía gratitud. Simplemente estaban allí, constantes, suaves, reales. Poco a poco, la sospecha dio paso a algo más peligroso: esperanza. Entonces, una noche, cuando el frío de octubre comenzaba a filtrarse más profundamente en las madrugadas, llegó el desastre. Noah había estado inquieto toda la tarde, rechazando la comida. Su frente estaba tibia, pero al caer la noche, ardía de fiebre. Emily intentó todo: paños fríos, canciones de cuna, mecerlo de un lado a otro en el asiento trasero del coche. Pero sus llantos se volvieron más urgentes, su respiración superficial y rápida. Corrió al hospital más cercano. En urgencias, la mujer en recepción apenas levantó la vista cuando Emily explicó que su hijo necesitaba ayuda. Al preguntarle por el seguro, Emily dudó. Cuando dijo que no tenía, el rostro de la mujer se endureció. «Estamos a capacidad máxima», dijo con frialdad. «Tendrá que esperar o ir a otro centro». La voz de Emily se quebró. «Es solo un bebé. Tiene 104 de fiebre. No reacciona. Por favor. No podemos hacer nada sin el registro adecuado». «Lo siento». Emily salió. Su aliento formaba nubes en el aire helado. Noah se había quedado en silencio. Un silencio aterrador. Lo sostuvo más fuerte que nunca. Su cuerpo temblaba de frío y pánico. Solo le quedaba una opción. Sacó su viejo teléfono. Sus dedos temblaban mientras escribía solo 2 palabras: «Ayúdanos». No sabía si él vendría. Ni siquiera entendía por qué confiaba en que lo haría. Pero 6 minutos después, los faros de un SUV negro iluminaron la acera. El vehículo se detuvo en seco. John salió incluso antes de que el motor se apagara. Su abrigo ondeando con el viento. Sus ojos, desbordando urgencia. No dijo una palabra. Simplemente extendió los brazos. Emily colocó a Noah en ellos. Por primera vez, el bebé no resistió. Su manita se aferró al dedo índice de John, débil, pero con intención. Como si reconociera algo seguro. John lo acunó con una familiaridad sorprendente y caminó hacia el hospital sin esperar en fila. «Quiero un médico ahora», dijo a la recepcionista, su voz hecha de acero y fuego. «Este niño tiene fiebre crítica. Yo cubriré cada centavo. Pero si dejan pasar un minuto más, compraré este hospital y despediré a cada uno de ustedes». Atendieron a Noah de inmediato. Emily se sentó en el pasillo, temblando de agotamiento, con la cabeza entre las manos. John se quedó a su lado, en silencio. Cuando la enfermera regresó con noticias, Noah estaba estable, descansando y sería monitoreado durante la noche. Emily exhaló un suspiro que no sabía que contenía desde la puesta del sol. Miró a John, ojos vidriosos, la voz apenas un murmullo. «Viniste». Él asintió. «Por supuesto que lo hice». Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Se recostó contra él, el pecho sacudido por el alivio, y algo más profundo. Tal vez dolor. Tal vez liberación. Su cabeza se apoyó en su hombro y John, sin dudar, la rodeó con sus brazos. No le pidió que se calmara. No le pidió explicaciones. Solo la sostuvo. Mientras las horas quietas de la noche pasaban bajo esas luces fluorescentes estériles, fue la primera vez que Emily se permitió desmoronarse desde que se convirtió en madre. Y para John, fue la primera vez en 10 años que abrazar a alguien no se sintió como una traición. No hablaron de amor. No definieron nada esa noche. Pero algo cambió irreversiblemente en ese momento. En el latido constante de un hombre que había jurado no volver a sentir. Y en la respiración de una joven que solo sabía sobrevivir. No porque él la rescatara, sino porque, finalmente, no tenía que ser fuerte sola. Todo comenzó con una foto, un poco borrosa, tomada de noche.
John Maxwell saliendo de urgencias con un bebé en brazos y una joven caminando cerca detrás de él. En pocas horas, inundó redes sociales, blogs y portadas de tabloides. El magnate tecnológico y la madre adolescente. Rescate nocturno de un multimillonario. Internet explotó. La identidad de Emily no permaneció privada por mucho tiempo. Un formulario filtrado del hospital confirmó su nombre. Entonces llegó la avalancha, olas de especulación, juicio y crueldad. Algunos alababan a John, compasivo, generoso. Otros fueron despiadados. Ella es una cazafortunas. Todo fue planeado. ¿Qué clase de hombre se enreda en algo así? En el apartamento que John había conseguido para ella y Noah, Emily se sentó en la oscuridad. La única luz venía de su teléfono. Cada desliz de pantalla traía más veneno. Cada titular, más vergüenza. Su pecho se apretaba. Las manos le temblaban. Apagó el dispositivo, temerosa de que incluso esa luz pudiera contaminar a su hijo con el mismo veneno. Noah se movió en su cuna. Emily se levantó, le puso la mano en el pecho y lo calmó. Luego volvió a sentarse al borde de la cama y se quedó mirando el suelo hasta que llegó la mañana. Cuando John entró, supo que algo había cambiado. La postura de Emily era cerrada. Su expresión, distante. No puedo con esto, dijo. No quiero que mi hijo crezca entre escándalos. No quiero que vea mentiras un día y se pregunte si son verdad. John se sentó a su lado. Tú no hiciste nada malo, dijo con suavidad. Y Noah tampoco. Ella negó con la cabeza. A la gente no le importa. Ya decidieron quién soy. La voz de John se volvió firme. Entonces déjame decirles quién eres realmente. Esa misma tarde llamó a su publicista. Nada de comunicados preparados. Nada de declaraciones redactadas. Quería hablar claro. Público. Sin filtros. La noche siguiente, apareció en televisión nacional. El set era simple. Un estudio tranquilo, luz suave, sin distracciones. El entrevistador no lanzó preguntas chocantes. Solo le dio espacio para hablar. John comenzó, no con Emily, sino con Lillian y Caleb. Contó la historia que había evitado durante años. El accidente, el silencio, la forma en que el duelo lo vació por dentro. Habló de la ilusión del éxito y de cómo había ocultado un vacío muy real. Dejé de vivir el día que ellos murieron, dijo. Y luego habló de Emily. Ella no buscaba caridad, dijo. Ni siquiera buscaba ayuda. Solo quería alimentar a su hijo. Y al hacerlo, despertó algo en mí que pensé que había perdido para siempre. Su voz se quebró al añadir. Ella no me quitó nada. Me dio algo que pensé que había perdido para siempre. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Me dio algo que nadie más pudo darme. Una razón para volver a importar, una razón para respirar. Miró directamente a la cámara. Emily no es un titular. Es una madre. Noah no es un accesorio. Es un niño hermoso. Yo no los salvé a ellos. Ellos me salvaron a mí. La entrevista fue cruda, sin defensas, profundamente humana. Y funcionó. A la mañana siguiente, la marea cambió. Las conversaciones en línea viraron. La gente comenzó a defenderla. Madres compartieron sus historias. Maternidad en solitario, pobreza, juicios. Enfermeras hablaron, explicando cuántas chicas como Emily se escurren por las grietas del sistema. Las donaciones comenzaron a llegar a refugios. Una madre en Kansas inició un fondo comunitario para mujeres como Emily. Emily no habló con la prensa, pero a la mañana siguiente, apareció en la puerta de John. Noah bien abrigado contra el frío. No llamó. Él abrió la puerta antes de que pudiera hacerlo. Sus ojos estaban cansados, pero decididos. No me voy a ir, dijo. Si aún nos quieres, aquí estamos. John no dijo nada. Dio un paso al costado. La dejó entrar. Y por primera vez en años, sintió que algo cambiaba. Permanente. En paz. Una puerta, no solo en su casa,
sino en su corazón, se abrió. Una familia inesperada y sin libreto había comenzado. El apartamento que John alquiló para ellos no era nada extravagante. Modesto para sus estándares, pero cálido, bañado por el sol y tranquilo. Tenía 2 habitaciones, paredes gris suave y ventanas que capturaban la luz de la mañana con dulzura. Emily se mudó con nada más que 2 bolsos, un portabebés y el peso de alguien que nunca había tenido un lugar seguro para respirar. Pero en una semana, ese espacio empezó a sentirse habitado. Dibujos coloreados por Noah pegados en la nevera. Pequeños calcetines sobre el radiador. El aroma de loción de bebé y canciones de cuna flotando en el aire. Nunca discutieron que eran el uno para el otro. No al principio. No hubo declaraciones, ni etiquetas, ni tiempos. Simplemente vivieron juntos. John la visitaba cada mañana. Al principio con el pretexto de ver cómo estaban, llevando comestibles o un paquete de pañales. Pero pronto se volvió rutina. Llamaba, entraba, y Noah se iluminaba al escucharlo, rebotando en su cuna. Emily ya tenía el café listo, su cabello recogido en ese moño suelto y elegante. Compartían desayuno, historias. John aprendió cómo sostener el biberón en el ángulo justo, cómo calentar la leche sin pasarse, cómo cambiar pañales, primero torpemente, luego con una seguridad que ni él mismo esperaba. Memorizó el ritmo de los llantos de Noah. Supo distinguir entre hambre, incomodidad, sueño o frustración. Una tarde, mientras lo mecía para dormir, la pequeña mano de Noah aferrada a su camisa, John lo comprendió. Algo simple, pero sísmico, no quería irse. No después de la siesta. No después de la próxima hora. Quería quedarse. Emily también lo notó. Como John se quedaba un poco más. Como escuchaba los balbuceos de Noah como si fueran sinfonías. Nunca intentó impresionar. Nunca intentó controlar. Solo aparecía. Día tras día. Con manos calladas y ojos que alguna vez estuvieron vacíos. Y ahora lentamente se llenaban de luz. Ella jamás había conocido un amor que no pidiera algo a cambio. Pero tampoco había conocido a un hombre que simplemente estuviera presente. No para arreglarla. No para adueñarse de su historia. Sino para caminar a su lado en ella. En las horas suaves entre mamaderas y baños, se formó una nueva clase de conexión. No era el tipo de amor ardiente que el mundo romantiza. Era más lento. Más profundo. Nacido no de la pasión, sino de la constancia. Una noche, después de que Noah finalmente se durmiera, Emily y John se sentaron en el balcón, en silencio. Una manta entre ellos. La ciudad brillando en dorado y azul allá abajo. Pero ninguno miraba hacia abajo. John se giró hacia ella. Su voz, suave. Cuando perdí a Lillian y a Caleb, pensé que esa parte de mí murió con ellos. La parte que quería importar. Pertenecer. Ser necesitado. Emily lo miró. Sus ojos brillaban a la luz de la luna. No la perdiste, susurró. Solo estaba esperando. No se besaron esa noche. No hacía falta. El momento se estiró entre ellos como una promesa. No dicha, pero profundamente entendida. Y en ese instante, Emily sonrió. No la sonrisa que daba a las enfermeras por cortesía, ni la que le regalaba a Noah por instinto. Esta era solo para él. Llena. Rara. Por primera vez en años, John también sonrió. Una sonrisa real. Tranquila. Suavizada por la sanación. Iluminada desde dentro. Aún no eran amantes. Aún no eran familia de nombre. Pero eran algo más fuerte. 2 personas que habían sido quebradas por la pérdida, y que, en el otro, encontraron el lento y firme comienzo de un hogar. Llegó una tarde, en un sobre blanco simple, encajado bajo la puerta del apartamento, como una ráfaga inesperada. Emily lo miró mucho tiempo antes de abrirlo. Sus manos temblaban levemente mientras desplegaba la carta. La letra era familiar, apretada, ordenada, inconfundiblemente la de su madre. Solo unas líneas.
sin disculpas grandilocuentes, sin súplicas dramáticas. Solo palabras simples, escritas con tinta que parecía haberse presionado demasiado sobre el papel. Si aún hay una oportunidad de conocer a mi nieto, me gustaría intentarlo. Emily se sentó en la mesa de la cocina más de una hora, la carta arrugada suavemente en sus manos, mientras Noah jugaba cerca con sus bloques de colores. No lloró, no se enojó, pero el silencio que llenaba la habitación era tan denso que parecía asfixiar. Cuando John llegó esa noche, la encontró en el mismo lugar. Escribió, dijo Emily en voz baja, sin levantar la vista. Él se acercó, recogió la carta, la leyó. Luego la dejó sobre la mesa y se sentó junto a ella. ¿Qué estás pensando? No lo sé, admitió. Han pasado casi 2 años desde que me hablaron por última vez. Desde que me dijeron que ya no era su hija. John asintió, lentamente. No les debes nada. Emily lo miró, sus ojos turbios de incertidumbre. Pero Noah, ¿no mereces saber de dónde viene, aunque esté roto? John pausó, escogiendo sus palabras con cuidado. No dejes que crezca con el mismo vacío que tú sentiste. Déjale tener la oportunidad de perdonar o no. Pero déjale elegir. 3 días después, condujeron hasta la ciudad que Emily una vez llamó hogar. Una franja adormecida de colinas verdes y caminos angostos donde cada rostro parecía recordar el pasado un poco demasiado bien. La casa de sus padres se encontraba al final de un camino de grava, la pintura blanca algo desvaída, el columpio del porche aún crujiendo con el viento. Emily se quedó de pie afuera durante varios minutos, Noah en su cadera, sus pequeñas manos aferradas al suéter de su madre. John estaba unos pasos detrás, ofreciendo apoyo silencioso, pero dejándola liderar. La puerta principal se abrió lentamente. Una mujer salió. 50 y tantos años. Rasgos marcados, suavizados por el tiempo y el dolor. La madre de Emily. Por un instante, nadie se movió. Luego, con un suspiro tembloroso, su madre dio un paso adelante. Sus ojos se posaron en Noah, luego en Emily, y se llenaron de lágrimas de inmediato. No fui fuerte, susurró, con la voz quebrándose. Tenía miedo de lo que diría la gente, de perder la versión de ti que pensé que había criado. Y te perdí de todos modos. Emily no dijo nada. Sus labios se entreabrieron ligeramente. Su mandíbula se tensó. Su padre apareció detrás de su madre, más viejo de lo que recordaba. Las manos entrelazadas, nerviosas. Miró a su nieto como si estuviera viendo algo sagrado. Noah estiró una manita. No conocía la historia. No le importaba. Solo tenía curiosidad. Y eso, de alguna forma, rompió todo. Su madre se vino abajo. Dio un paso más, los brazos extendidos pero inseguros. ¿Puedo? ¿Puedo cargarlo? Emily dudó solo un momento. Luego, lentamente, colocó a Noah en los brazos de su madre. La mujer lo aferró como si intentara sostener el tiempo mismo. Lloraba en silencio, susurrando cosas al niño, que la miraba con ojos grandes y llenos de asombro. John observaba desde un costado. El pecho apretado. No era parte de ese momento, pero era testigo de su poder. Cuando Emily finalmente se acercó y rodeó a su madre con los brazos, el porche pareció respirar. El pasado no había desaparecido, pero se había suavizado. El perdón no fue un rayo. Fue un amanecer lento. Esa tarde, las 3 generaciones se sentaron alrededor de la vieja mesa de cocina donde Emily alguna vez comió cereal antes de ir a la escuela. Su madre sirvió té. Su padre mecía a Noah suavemente sobre sus rodillas. Y por primera vez en años, hubo risas en esa casa. Emily encontró la mirada de John desde el otro lado del cuarto, y él sonrió. Ella le dijo en silencio 2 simples palabras: gracias. Él negó con la cabeza, devolviéndole la sonrisa. No, susurró para sí mismo, apenas audible. Gracias por volver a casa. 1 año después, el mundo había cambiado, pero solo en lo que realmente importaba. El ruido se desvaneció.
Los titulares desaparecieron. En su lugar, quedó algo más tranquilo y más poderoso, una vida. Era una tarde brillante de primavera cuando regresaron al parque. El mismo parque donde todo comenzó. La brisa se deslizaba suavemente entre los árboles. La luz dorada del sol bañaba el campo abierto con una calidez que parecía una bendición. No había arcos florales majestuosos ni fotógrafos peleando por la mejor toma. Solo un pequeño grupo de amigos cercanos. Un mantel de lino blanco extendido bajo un viejo roble. Y un arco de madera humilde, envuelto en yedra y cintas. En el centro de todo estaba un pequeño niño, con un chaleco azul marino y una pajarita a juego. Noah, ahora de casi 2 años, sostenía con ambas manos una pequeña caja de terciopelo mientras caminaba con determinación por el césped, tratando de llevarla al hombre que lo esperaba a pocos pasos. John estaba allí, no con un traje de diseñador, sino con un blazer gris suave que Emily una vez le dijo que lo hacía parecer más humano. Su cabello era más largo ahora, con hilos plateados que ya no intentaba esconder. Sus ojos, antes nublados por el duelo, ahora brillaban con algo mucho más raro que la riqueza: esperanza. Cuando Noah llegó hasta él, John se arrodilló y tomó la caja con suavidad de sus diminutos dedos. El niño lo miró y soltó una risita. Luego corrió de regreso al borde del claro, donde Emily esperaba, descalza sobre la hierba, su vestido blanco ondeando con la brisa. Nunca se había visto tan hermosa. No por el vestido, ni por el sol detrás de ella, sino por la vida en sus ojos. Esa clase de luz que solo crece después de haber atravesado la oscuridad. John dio un paso al frente, caja en mano, y cayó de rodillas. Por un momento, el viento pareció detenerse, como si el mundo entero se callara para escuchar. La miró, su voz firme pero cargada de emoción. «Tú no pediste nada», dijo suavemente. «No suplicaste. No esperabas. Solo apareciste en la peor noche de tu vida y me diste la oportunidad de recordar lo que se siente ser necesitado. Estar vivo». Abrió la caja. Dentro, un anillo sencillo, elegante, sin ostentaciones. Elegido no por su precio, sino por cómo se vería en su mano cuando sostuviera a su hijo. «Tú no tomaste mis obras», Emily susurró. «Me diste todo lo que no sabía que me faltaba. Me diste familia. Me diste amor. Me diste un futuro». Hizo una pausa. Lágrimas brillaban en sus ojos. «¿Te casarías conmigo?» Emily llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron antes de que cayera la primera lágrima. Asintió. 1 vez. 2 veces. Luego se arrodilló frente a él, riendo entre lágrimas, mientras susurraba. «Sí». Se abrazaron. Sus cuerpos encajando como piezas de un rompecabezas perdido y finalmente encontrado. El oficiante comenzó la ceremonia. Simple, corta. Mientras Noah jugaba con los pétalos en el suelo, observando de vez en cuando, como intentando entender por qué los adultos estaban tan emocionados. Pero fue durante los votos, justo cuando John prometía amar no solo a Emily, sino también al hijo que los había unido, que Noah se acercó, abrazando la pierna de John. «Papá», dijo, alegre. Y en ese instante, todo el parque contuvo el aliento. John miró hacia abajo, con los ojos llenos de lágrimas. Se agachó, alzó al niño con un brazo, y con el otro rodeó a Emily. Susurró. «Te amo, hijo». Y en ese abrazo, bajo el sol, con solo unos pocos amigos y el cielo como testigo, todo lo que una vez estuvo roto, se sintió completo. John no rescató a una madre joven. Ella lo rescató a él. Lo salvó del duelo, de la soledad, de una vida tan pulida y vacía que casi lo devora por completo. Y en lugar de soledad, nació una nueva familia. No por sangre, no por planes, sino por un susurro, una pregunta y un plato de puré de papas. No eran perfectos. No necesitaban serlo. Estaban juntos. Y eso, finalmente, era suficiente. Y así, a partir de un simple susurro en un restaurante de lujo, se desplegó una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Lo que comenzó como un pedido por sobras,
se convirtió en un viaje que redefinió lo que significa ser familia. John no solo abrió su corazón, abrió su vida. Emily no solo sobrevivió, encontró un hogar. Y el pequeño Noah, alguna vez acunado por un desconocido, ahora caminaba de la mano de un padre que lo eligió, no por sangre, sino por amor. Porque a veces, las historias más extraordinarias nacen de los momentos más silenciosos. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo sentir, te dio esperanza o incluso te sacó una lágrima, no olvides darle like, compartir y, lo más importante, suscribirte a Soulstirring Stories, el canal donde cada historia está hecha para sanar tu alma y recordarte que la compasión es el milagro más poderoso de todos. Nos vemos en la próxima historia.